Buenas noches, buenos días, no sé a qué horas estás haciendo el devocional, pero quiero saludarte en este tiempo para felicitarte. Hoy estamos en el devocional 30, un día de bendición, un día en el cual vamos a permitir que el Espíritu Santo siga ministrándonos y que el altar de tu casa se siga encendiendo. Hoy tenemos como título: El Espíritu Santo me aconseja la forma como debo hablar. Hay muchas situaciones en la vida y formas de hablar también. Hay momentos en los que nosotros debemos tener una palabra suave. Hay momentos en los que debemos hablar desde el corazón. Hay momentos también en que nuestras palabras pueden ser un poco más serias, más recias, más fuertes. También hay tiempos inclusive para callar y no hablar. Cómo debemos hablar es algo muy importante en nuestra vida. En muchos problemas que hoy en día tenemos no han sido ni siquiera por el mensaje que pretendíamos dar a través de nuestra boca, sino por la forma como lo dimos. Es muy diferente la manera como hablamos, puede distorsionar el mensaje que pretendemos llevar para que las personas nos entiendan. Una manera es la forma de hablar a los hijos, otra forma es la manera de hablar al cónyuge, otra forma es la manera de hablar a los hermanos. Ahora, cuando hablar de ciertas formas es ahí en donde necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Porque dicen por ahí, y es una realidad, que la palabra es como la flecha lanzada, no puede regresar. Por eso necesitamos tener certeza de que lo que salga de nuestra boca sea bendición y no maldición. Que nuestras palabras cuando salgan de la boca no sean esas flechas que hieren, porque no podemos recogerlas, sino más que sean palabras que traigan descanso, sanidad, regocijo y gozo. Pero algún día alguien me decía, bueno, pastor, y entonces nunca podemos hablar con fortaleza, nunca podemos hablar de manera fuerte. Sí, hay tiempos en los que eventualmente es necesario que hablemos y exhortemos de manera fuerte. ¿Cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo? Eso es trabajo del Espíritu Santo. Porque en nuestro discernimiento, en nuestro conocimiento, no podemos saber cómo hablar. Nosotros pretendemos saber cómo hablar a partir de lo que nosotros podemos percibir. Pero solo el Espíritu Santo en realidad sabe qué está sintiendo la otra persona en su corazón y sabe cómo debemos hablar. Porque aunque cuando a veces nosotros pensemos que debemos hablarle a alguien fuerte, tal vez en ese momento la palabra que necesita no es de fuerza, sino es una palabra de ánimo, una palabra suave. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu Santo está también para enseñarnos cómo hablar y mostrarnos la forma de hablar, porque no siempre hablaremos de la misma manera. ¿Me comprende? También es importante que si eventualmente estamos siendo atacados verbalmente por habladurías, entendamos que el Espíritu Santo también está para protegernos de eso. En Job 5:21 dice: del azote de la lengua serás encubierto. Inclusive debemos orarle al Espíritu Santo que nos proteja de chismes, de habladurías, de que no caigamos en la lengua engañosa y mentirosa. También vemos en Proverbios 16:1 como dice la palabra de Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tenemos que saber que siempre debemos, antes de hablar, no hablar ni responder en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sino hablar en comunión con el Espíritu Santo. Porque si hablamos como respuesta a nuestras emociones, sentimientos, vamos a actuar de manera inadecuada y lo que saldrá de nuestra boca y la forma como hablemos no será la correcta, porque dice la palabra del Señor también: engañoso es el corazón del hombre. Entonces no podemos dejarnos llevar por las emociones, que eso no puede controlar nuestra forma de hablar. También es importante que entendamos que el Espíritu Santo nos va a reargullir si nos sentimos tentados a hablar mentiras. Porque el espíritu de mentira es algo que tenemos a diario acechándonos. Siempre habrá la posibilidad de mentir para no tener un problema, supuestamente. Entonces vemos como en Salmo 34:13 nos dice el Señor: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Debemos entender que nosotros no debemos hablar engaño, no podemos andar hablando mentira. Ay, pero pastor, si digo la verdad voy a tener un problema, pero por la verdad murió Cristo. Debemos entender esto. Hay que tener cuidado de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, porque tendremos circunstancias en las que decir la verdad podría acarrearnos problemas y habrá que orar al Espíritu Santo para que Él nos hable y nos haga entender cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar. También, si es necesario callar, porque a veces nos va mejor manteniéndonos calladitos que hablando. Y vemos como en el Salmo 39:1 dice el Señor: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Hay momentos en los que será mejor callar que hablar. Ah, pero es que yo debía responderle. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si es tiempo de hablar, de cómo hablar y si es mejor callar. Es el Espíritu Santo el que deberá mostrarnos cómo actuar. Esto es importante. También, si necesitamos darle una palabra de aliento o hablarle a alguna persona y no sabemos cómo, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué palabra necesita esta persona y cómo la necesita. Porque a veces una persona está pasando tribulación y llegamos nosotros a exhortarlo cuando él lo que necesita es una palabra de amor, de ánimo, de esperanza. Entonces es el Espíritu Santo a través del don de ciencia y discernimiento que nos muestra cómo y qué debemos hablar a la gente. Y esto lo vemos en Proverbios 12:18 que dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que cada vez que tú y yo hablemos, no seamos golpes para la gente, no seamos azote, no seamos látigo, sino seamos medicina que calma, que restaura, que sana. Hay una enorme diferencia en eso. Por eso es importante que entendamos cómo y en qué momento debemos hablar. Ahora, es importante que le pidamos siempre la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que en realidad nos va a permitir darnos cuenta de cómo hablar. Si debemos hablar con calma, con un poquito de rudeza, con un poquito de fortaleza, y qué debemos hablar. Pero importantísimo, para que nos quede claro, no engaños, no mentiras. Y para que nos quede claro, no palabras que hieran, no palabras que hagan daño, no palabras de muerte, no palabras de maldición, sino de vida y de bendición. Vamos a orar en este tiempo. Ponte en posición de orar, disponte para orar en este momento y vamos a clamarle al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe cómo hablar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, conforme tu palabra, hoy te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo y que sea el mismo Espíritu Santo de Dios rearguyéndonos y mostrándonos, enseñándonos cómo hablar. Pon las palabras correctas y adecuadas en nuestra boca. También enséñanos a manejar los tonos, la fortaleza al hablar. Muéstranos cómo hablar, en qué momento y también muéstranos cuándo debemos callar, porque hay tiempos de guardar silencio. También te pedimos, Espíritu Santo, que nos des don de ciencia y discernimiento para poder saber qué palabra necesitan las personas que están esperando ayuda de parte nuestra. Danos discernimiento y ciencia para aconsejar. Danos discernimiento y ciencia para hablar. Y que de nuestra boca solo salga vida, bendición y frutos. Que no salgan flechas que hieran, que salga medicina que sane y restaure. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Y ponemos en tus manos cada emoción de nuestro corazón, cada palpitar de nuestros sentimientos. No permitas que nuestra boca la gobierne nuestras emociones. Ponle tu Espíritu Santo, freno a nuestra lengua. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, es una alegría que hayamos terminado este devocional 30. Recuerda que lo importante de este devocional es que lo hagamos en casa y lo hagamos en familia. Que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a mantener encendido el altar del hogar. Que Dios les bendiga y les guarde.